Estamos esta tarde en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Hemos recorrido este libro capítulo por capítulo. A veces nos hemos detenido un poquito, a veces hemos visto algún versículo en particular, un párrafo, una enseñanza, una lección. Ahora estamos en el capítulo 9. A partir del capítulo 8 en adelante, el tema tiene que ver directamente con la nación de Israel. Los 6 o 7 primeros capítulos primordialmente tiene que ver con los gentiles, con personas como nosotros que no pertenecemos a la simiente física de Abraham. Pero desde el capítulo 8 en adelante, Dios habla a través del profeta Daniel a su pueblo Israel, a la simiente de Abraham. El domingo pasado vimos cómo Daniel tuvo la visión de un segundo cuerno pequeño. La palabra cuerno se usa en la Biblia para hablar de fuerza, para hablar de poder. En el capítulo 7:13 se habla de un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño del capítulo 7 se refiere al anticristo de los postreros tiempos. El cuerno pequeño del capítulo 8 que vimos ya la semana pasada también tiene que ver con el anticristo de los postreros tiempos, pero lo ve de una manera en la figura de un personaje despreciable llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, como muchos de ellos se llamaban igual, Antíoco Epífanes, pues hubo el primero, el segundo, el tercero. Este es Antíoco Epífanes el cuarto. Y era un ser despreciable. Era un inicuo, pero con una iniquidad de esas increíbles. Ese hombre fue el que invadió la ciudad de Jerusalén, aprovechándose de la debilidad del pueblo en aquel momento. Entró en el lugar santísimo, ofreció un cerdo sobre el altar, algo terrible para el judío, y al mismo tiempo erigió la estatua del dios pagano, del dios griego Zeus. Eso que Antíoco Epífanes el cuarto hizo en miniatura, reducidamente, en Jerusalén, el anticristo lo va a hacer universalmente. Antíoco ordenó a perseguir al pueblo judío allí en Jerusalén y en Judea. Bueno, eso que él hizo de manera local lo va a hacer el anticristo futuro de los últimos tiempos de manera general, de manera universal. Bueno, eso lo vimos en el capítulo 8 el domingo pasado. Ahora vamos a considerar el capítulo 9 y vamos a considerar los primeros 20 versículos de este capítulo. A raíz de la experiencia del capítulo 8, Daniel quedó profundamente afectado. Es más, dice que hasta se enfermó. Estuvo espantado, horrorizado, y dice que no entendía lo que había ocurrido. Y Daniel se entregó a orar, se entregó a la oración.
Una de las razones de por qué Daniel se entregó a la oración es porque se puso a leer la Biblia y se puso a leer concretamente el libro del profeta Jeremías. Jeremías fue el último de los profetas antes del cautiverio. El ministerio de Jeremías tuvo lugar entre los años 627 hasta el año 586 antes de Cristo. Ese período fue el tiempo de Jeremías. Fue el hombre que por última vez llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y el pueblo no quiso arrepentirse, persiguió a Jeremías, estuvieron a punto de matarlo, lo metieron en una mazmorra, en un pozo, lo dieron por muerto, Dios lo rescató de allí, y Jeremías fue a parar a Egipto después de todo aquello. Pero él pudo ver a Jerusalén destruida, la vio en ruinas. El libro que se llama Lamentaciones describe el llanto de Jeremías, cómo lloró aquel hombre al ver a su pueblo sufriendo, cautivo, al ver la ciudad de Jerusalén destruida, al ver todas aquellas calamidades terribles. Jeremías lloró amargamente, terriblemente. Y ahora está Daniel en Babilonia y se lee el libro del profeta Jeremías. Eso significa que el libro del profeta Jeremías ya era conocido, que el libro ese del profeta Jeremías había sido recibido por el pueblo de Dios, la nación de Israel, como palabra de Dios. Y leyendo al profeta Jeremías, Daniel se recuerda de lo que Dios había dicho en 2 de Crónicas capítulo 36. Dios había dicho que el pueblo iría cautivo a Babilonia y estaría allí 70 años en aquel cautiverio. Y eso es lo que Daniel lee. Y a raíz de esa lectura es motivado a orar por lo siguiente. Daniel se recuerda de la promesa de Dios. Daniel se recuerda que Dios dice en el libro de Deuteronomio, capítulos 28 y 30, que si su pueblo, estando en cautiverio, volviese a Dios en arrepentimiento y confesase su pecado, Dios iba a traer perdón y bendición sobre su pueblo. Y Daniel está al día en eso. Vamos a leer el texto. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ese es el año 538 antes de Cristo, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. El gran rey de los medo-persas era Ciro el Grande, y evidentemente Ciro el Grande, después de conquistar Babilonia, se fue a hacer otras conquistas y dejó a este Darío encargado del gobierno en Babilonia. Por eso dice allí que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, que fue designado, que fue puesto, que fue nombrado rey. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Los libros tiene que ver con los libros de la palabra de Dios.
con los libros de la Biblia. Daniel era un hombre que leía la Biblia. Daniel conocía la Biblia. Y eso es sumamente interesante e importante, porque Daniel no fue a ningún seminario teológico. Algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de ir a un seminario teológico para que profesores nos instruyan, etc., y nos enseñen hebreo y griego y latín y teología y todas las cosas. Pero Daniel no. Daniel lo que había hecho es prestar atención a sus ancianos, a sus sacerdotes, cuando estaba allá en Jerusalén, cuando era un muchacho creciendo. Y luego, cuando es llevado cautivo a Babilonia, Daniel sigue apegado a las Escrituras. Es el joven que propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey. No, lo que quiero decir es que un hombre cristiano, una mujer cristiana puede tener un conocimiento profundo de las Escrituras si le dedica tiempo, si lee, si estudia, si se dedica a escudriñar la palabra de Dios. Si invertimos el tiempo que tenemos que invertir en nuestra relación con Dios y en el estudio de la palabra, malgastamos tanto tiempo con cosas que no tienen trascendencia, que no nos edifican, que no nos ayudan, que no promueven nuestra relación con Dios. ¿Cuánto tiempo nos roba la televisión y otras diversiones y otros entretenimientos? Si invirtiésemos más tiempo estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, nuestras vidas serían mejores, nuestros hogares serían mejores, nuestro testimonio sería mejor. Habría un cambio, una revolución en cada uno de nosotros. Habría un avivamiento en nosotros. Ahí está. Daniel estaba mirando en los libros. Y esos libros eran la palabra de Dios. Y mire lo que estaba mirando. El número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Dios le dijo al profeta Jeremías cuántos años concretamente iba a permanecer Israel cautivo en Babilonia. Y Dios le dijo al profeta Jeremías y a través de él al pueblo de Israel 70 años. Ni uno más ni uno menos. 70 años. Ahora, Daniel fue de los primeros, el primer grupo de cautivos en llegar a Babilonia. En ese primer grupo estaba Daniel. De manera que Daniel lo único que tenía que hacer era una simple matemática, una simple operación de aritmética. ¿Cuántos años tenía cuando llegó a Babilonia? ¿Y cuántos años tenía aquí? Si él llegó a Babilonia a los 17 años, ahora Daniel tendría 87 años. Pudo haber llegado allá a los 19 años, eso significa que tendría ahora 89 años. 89 años. Daniel
mantuvo su testimonio. A través de su adolescencia, a través de su juventud, a través de sus años adultos, cuando era ya mayor y ahora que es un anciano, sigue manteniendo su testimonio. Daniel miró atentamente a los libros leyendo el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Por qué 70 años? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 75? ¿Por qué no 60? ¿Por qué no 69? ¿Por qué 70 años? Porque una de dos razones importantes de por qué el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia era por haber violado la ley del año sabático. El año sabático, estipulado en las Escrituras, en Levítico capítulo 25, dice que el pueblo debía de trabajar la tierra 6 años y dejarla descansar 1 año. Tranquila la tierra, descansando. Ese era su sabático, su año de descanso. Y ese acto de dejar descansar la tierra todo 1 año, no ararla, no sembrar nada, eso era un acto de fe, de confianza en Dios. Era una prueba, una demostración de que ese pueblo confiaba en el Dios que lo había plantado en aquella tierra. Aunque ellos no arasen ni sembrasen, aunque no cosechasen ese año millo, ni trigo, ni ningún fruto, Dios iba a proveer, que ellos no iban a pasar necesidad. Y a Dios le agrada que sus hijos confiemos en Él. Confiamos demasiado en nosotros mismos. Confiamos en el gobierno, confiamos en los ejércitos, confiamos en muchas cosas. Y nos acordamos de Dios a lo último de todo. Cuando ya hemos recurrido a todas las otras posibilidades, a todas las otras, hemos pulsado todos los otros botones y todos los resortes, ya por último nos acordamos de que hay un Dios en el cielo y que podemos orar a Dios a ver qué dice Dios. Cuando debía de ser al revés, acudir a Dios en primer lugar. Ir a Él primero que a nadie. Bueno, el pueblo de Israel por 490 años había violado la ley del año sabático. Y si tú divides 490 entre 7, da a 70. El pueblo le había robado durante 490 años, le había robado cada 7 años 1 año sabático a Dios. Y Dios ahora los manda cautivos a Babilonia 70 años. Y durante esos 70 años la tierra descansa. No hubo labranza. No hubo cultivos durante, la tierra descansó, recuperó todos esos años. Allí en Barcelona, donde hemos vivido, estamos rodeados de payeses, los agricultores catalanes, payeses. Y nos fijamos, María y yo nos fijamos cómo lo hacen. Esos payeses no dejan descansar la tierra. Recogen una cosecha de maíz o de millo, la recogen y no la han acabado de recoger y ya aran esa tierra, la preparan para la siembra del trigo o la cebada.
y recogen ese trigo y esa cebada y vuelven a preparar para otra cosecha de millo. Y así no dejan descansar la tierra. No hay un solo día de descanso para esa tierra. Año tras año, tras año, tras año, tras año. Así hacía el pueblo de Israel. Y Dios dijo, así no es. Bueno, vamos a ver qué le ocurre a Daniel aquí. Dice Daniel que se iban a cumplir las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años iba a estar Jerusalén en ruinas. Y Daniel sabía eso. Pero Daniel sabía la palabra, la conocía y conocía la promesa de Dios. Dios dice en su palabra, ya he citado Deuteronomio 28 y Deuteronomio 30, que si encontrándose en esa situación el pueblo regresase a Dios y alzase sus ojos a Dios, confesase su pecado, su delito, su desobediencia, su rebeldía, Dios iba a perdonar al pueblo e iba a enviar bendición. Y mire lo que hace Daniel. Qué ejemplo para nosotros. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor. La palabra Señor ahí en el texto hebreo es la palabra Adonai, que significa soberano, dueño. Volví mi rostro a Dios el soberano, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso es señal, símbolo de luto. Ayuno, cilicio, ceniza. Daniel tenía su corazón enlutado. Tenía su corazón entristecido por su pueblo. Daniel había vivido casi toda su vida en Babilonia. Era el primer ministro en la corte real de Babilonia. Lo fue durante Nabucodonosor, durante Belsasar, durante los otros reyes que reinaron y ahora en el tiempo de los medo-persas. Daniel pudo haber dicho, me olvido de esta gente rebelde. Son unos contumaces, unos inicuos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, rebeldes, allá ellos. Que se las arreglen como puedan. Pero Daniel no hizo eso. Daniel tenía una carga, un peso en su corazón por su pueblo. Yo me pregunto, hermanos y hermanas, si nosotros sentimos esa carga, ese peso, esa tristeza por nuestro pueblo. Vemos a nuestros paisanos como están. Todo lo que les agrada es la diversión y la fiesta, y los vicios y las drogas. Y tienen muy poco tiempo para Dios. La indiferencia. Pero ¿tenemos carga en nuestro corazón hacia ellos? ¿Tenemos carga en nuestro corazón hacia esa gente perdida, muerta en delitos y pecados? ¿Invertimos algún tiempo de las 24 horas de nuestro día orando para que de alguna manera Dios envíe un avivamiento en medio nuestro? ¿Sabéis que España, de todas las naciones de Europa, es la única que no ha tenido un avivamiento? Ha habido avivamiento en Alemania, ha habido avivamiento en Francia, ha habido avivamiento en Suiza, ha habido avivamiento en Holanda, ha habido avivamiento en Bélgica, ha habido avivamiento en Escandinavia, en todos los países de Europa. España no. ¿Cómo nos incumbe a nosotros
Orar para que haya un avivamiento en medio nuestro. Que oremos, si no por toda España, por lo menos que oremos por estas preciosas islas, con, qué sé yo, cerca de 3 millones de habitantes, 2 millones y tanto de habitantes. Que Dios envíe un avivamiento. Pero para que eso suceda tenemos que comenzar por nosotros mismos. Tenemos que comenzar abriendo nuestro corazón delante de Dios, sacando toda la inmundicia, toda la putrefacción que pueda haber, toda la indiferencia, para que podamos convencer a otros de que el Evangelio funciona. Tenemos que mostrarnos a nosotros mismos como personas transformadas por el Evangelio. Daniel buscó a Dios en oración y ruego. Son dos cosas diferentes. En oración y ruego. Oración tiene que ver con adoración. Lo primero que Daniel hace es adorar a Dios. Y luego con ruego, con intercesión por aquellos que estaban sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Dice Daniel, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. Es interesante, mire esto, a Daniel, uno lee el libro de Daniel, todo lo que la Biblia dice de Daniel, no se le conoce una sola falla, una sola falta, no digo que no la tuviese, solo que no se le conoce. En la Biblia se menciona el pecado de Noé, y se menciona el pecado de Abraham, y se menciona el pecado de David, y todos los grandes hombres de la Biblia. De Daniel no se menciona absolutamente nada. Pero mire lo que dice Daniel. Oré a Jehová mi Dios. Jehová. Jehová es el nombre de Dios que lo une, lo ata, lo identifica con su pueblo como el Dios que cumple su pacto, que cumple su promesa. Oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios, soberano Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire qué expresión. Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios no contesta tus oraciones? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios hace oídos sordos a tus peticiones? Mire lo que dice ahí. Él guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Amas a Dios? A ese sí, yo amo a Dios. Amo a Dios. Mira lo que dijo Cristo. El que ama padre, madre, hermano, quien sea cualquier otra relación más que a mí, no es digno de mí. Tenemos que amar a Dios de tal manera que en comparación, el amor que tenemos hacia nuestros seres más queridos, en comparación sea como odio. ¿Me explico? Por supuesto, no odiamos, pero en comparación, nuestro amor hacia Dios debe de ser tan especial, de tal magnitud, tan elevado, tan sublime, que cuando lo comparamos con el amor que tenemos
hacia el esposo, la esposa, los hijos, quien sea, este amor a este nivel fuera como odio. Ese contraste. No, Dios no acepta otra cosa. Si Dios no es primero en nuestra vida, si no es número uno, entonces mira, no importa si es 2, si es 3, si es 5 o es el número 50 millones. Nuestra relación con Dios no debe de tomarse a la ligera. Delante de Él tenemos que dar cuentas. Y si hay algo en tu vida, por muy bueno que sea, que sobrepasa tu amor hacia Dios, te has equivocado. Vas por un derrotero equivocado. Y piénsatelo bien, porque un día todo lo que tenemos en este mundo, todo lo que tenemos, todo se va a volver humo y ceniza. Y lo único que cuenta, lo único que tendrá trascendencia eterna es lo que hayamos hecho por Dios y para su gloria y para su honra. Eso es lo único que va a contar. Lo demás, humo y ceniza. Mire lo que dice Daniel, versículo 5. Mire cómo él se identifica con su pueblo. Él pudo haber dicho, han pecado, han cometido iniquidad, han hecho impíamente, han sido rebeldes, se han apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y hubiese estado diciendo la verdad. Pero Daniel no quiso decir eso. Daniel quiso incluirse. Daniel quiso identificarse con aquel pueblo. Por eso dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Los profetas de Dios, desde Isaías y Habacuc y Oseas y Joel y Amós, hasta Jeremías, todos aquellos profetas, de manera constante, de manera diaria, de manera enfática, hablaban a aquel pueblo y le anunciaban lo que vendría, y aquel pueblo no quiso ir hasta que Dios trajo aquellas calamidades. Bueno, Daniel comienza alabando a Dios y reconociendo a Dios su grandeza y el pecado del pueblo. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Dios, tú eres justo. Todo lo que tú haces es justo. Tú obras en tu santidad. Nuestra es la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, no hay excepción. En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Tú eres justo, Dios. Esto que has hecho nos viene bien, eres justo y eres santo.
Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Mire qué importante es esto. Porque contra ti pecamos. El concepto nuestro de pecado es, uy, mira, pequé contra el hermano, le ofendí, le dije, no le dije, tal, no le hablé, no le saludé, lo maltraté, pequé contra el hermano. Eso es lo que decimos. Pero yo os digo, sobre la base de la palabra de Dios, todo pecado, sin excepción, todo pecado que una persona comete, a quien primero ofende es a Dios. Todo pecado que cualquier ser humano comete, cualquier pecado a quien primero ofende es a Dios, a la santidad de Dios. ¿Se acordáis del hijo pródigo? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes, dividió la herencia, la hacienda y le dio. Pocos días después aquel joven cogió su dinero, metió allí en su alforja, preparó su cabalgadura, montó y se fue a una provincia apartada. Y allí malgastó todo aquello. Tiempo después está solo, se siente abandonado, busca empleo y lo único que encuentra es trabajando con cerdos, y la única comida que puede comer es la comida que le daban a los cerdos. Y en esa condición, dice el texto, volvió en sí. Lucas 15, volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Primero y luego contra ti. Cuando tú pecas, o cuando yo peco, a quien primero ofendo es a Dios. El primero ofendido es a Dios, porque Dios odia el pecado, y el pecado es todo aquello que es contrario a la santidad de Dios. Pecado es todo aquello que se opone a la naturaleza de Dios, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas de clase alguna. Por eso tenemos que poner sumo cuidado con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, con la manera como nos comportamos, cómo tratamos a otros, nuestro andar, nuestro vivir, nuestro caminar en este mundo. Porque al hacerlo, o estamos agradando a Dios, o estamos desagradándole. Así es y no es de otra manera, No intente buscarle la quinta pata al gato, el gato solo tiene 4, no busques otra. De manera que cada uno de nosotros debe de hacer un compromiso delante de Dios. Voy a vivir delante del Señor y voy a hacer todo lo posible con su ayuda, con su gracia, su misericordia, sobre la base de su palabra, todo lo que esté a mi alcance para vivir en santidad. Ahí tenemos los símbolos, vamos a participar de ellos dentro de unos momentos. Hay pan y hay la copa. El pan representa el cuerpo de Cristo, la copa representa la sangre de nuestro Señor. Y el apóstol Pablo nos dice que es un momento para examinarnos a nosotros mismos. Para
probarnos a nosotros mismos, para hacer un análisis, un examen introspectivo. Es el momento para cuando uno coge el pan, ponerse a mirar, uy, mira, ahí está fulanito que cogió el pan y este es tan malo. No te pongas a juzgar a los demás. Tomas la copa y miras a ver, uy, mira, este, ¿por qué toma la copa? Este es tan sinvergüenza. ¿Cómo se atreve a hacerlo? No juzgues a otros. Este es un tiempo para que tú te juzgues a ti mismo, escudriñes tu corazón y antes de participar de ese pan y de esa copa, tú te analices, te examines, te estudies y confiese tus pecados, los tuyos. Y es interesante, Pablo dice allí, porque el que come de este pan y beba de esta copa indignamente. Y todos sabemos, nos lo enseñaron en la escuela, que las palabras castellanas que terminan en mente son adverbios. Y los adverbios califican a los verbos. Es decir, todos somos indignos, todos, de participar de ese pan y de esa copa. No hay nadie que sea digno. Pero una cosa es ser digno y otra es participar dignamente. Todos somos indignos, pero una cosa es ser indignos y otra es participar indignamente. ¿Cómo se participa dignamente? Escudriñando el corazón y la mente y la vida y diciéndole a Dios lo que le dijo Daniel al Señor. Hemos pecado, tuya es la justicia, nuestra la confusión de rostro. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia, el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y dice, versículo 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Cuál voz de Jehová? Esa que hablaba a través de los profetas, de Isaías, de Joel, de Amós, de Habacuc, de Jeremías. Esa era la voz de Jehová. El profeta era, como dice el hebreo, Dabar Yahvé, palabra de Dios. Él era el que encarnaba la palabra de Dios. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos, no contra Moisés, sino contra Dios. Dice ahí, y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él, es decir, contra Dios, pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Y entender tu verdad. Qué terrible es que uno sea rico y viva como un mendigo.
Qué terrible es que uno que sea dueño de muchas cosas y tenga abundancia y viva como un pordiosero. El pueblo de Israel fue rico en bendiciones. Es el pueblo al cual Dios dio la promesa, es el pueblo al cual Dios dio el pacto, es el pueblo al cual Dios se manifestó en el Shekinah, la gloria del Señor, al cual dio los profetas, a través de quienes dio la palabra y a través de quienes nos dio al Mesías. Pero el pueblo está viviendo hasta el día de hoy en miseria, en pobreza espiritual, odiados y despreciados. Siguen siendo los judíos errantes y los cristianos, el pueblo de Dios. Nosotros tenemos riquezas, tremendas riquezas, con las que Dios nos ha enriquecido, las riquezas de sus bendiciones, la riqueza de tener comunión con Él, la riqueza de su palabra, la riqueza de saber que Él está con nosotros y nos ayuda y nos consuela y nos sostiene. Pero muchos de nosotros vivimos como absolutos mendigos espirituales, porque no queremos honrar a Dios, porque tenemos el equivocado concepto de pensar que solo vamos a Dios cuando estamos enfermos, cuando tenemos dolor, cuando tenemos necesidad, cuando perdemos el puesto de trabajo, cuando alguien nos ofende, entonces apelamos a Dios. Y no nos damos cuenta de que Él está ahí para que nos acerquemos y le digamos: oh Dios, cuán precioso eres, cuánto te amo, gracias por amarme. No merezco tu gracia ni tu misericordia, pero gracias, oh Dios, gracias por amarme. Esa es la verdad. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, y mire, Daniel apela ahí al acontecimiento del Éxodo, la teología del Éxodo, la liberación. El pueblo estaba en Egipto, en esclavitud, y Dios lo liberó de esa esclavitud. El Éxodo. Sacaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo, sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y mire, esa es la oración de Daniel.
No voy a continuar porque ya nuestro tiempo está pasado, pero solo mire el versículo 20, mire lo que dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando y orando cuando el varón Gabriel vino. Dios no esperó a que Daniel dijese el amén final de su oración. No había terminado de orar Daniel y ya Dios le dio la respuesta. Porque el corazón de ese siervo de Dios estaba en sintonía con el Señor. Estaba preparado. Y esa es la lección para nosotros. ¿Estamos en sintonía con Dios? ¿O todavía hay mucho ruido? Cuando hablamos con Dios, ¿hay cobertura? ¿O es como esos telefonitos? No se entiende, no hay cobertura. Hay interferencia. Si hay pecado en nuestra vida, si hay iniquidad, si hay indiferencia, si hay maldad, si hay odio, si hay resquemor, si hay celos, si hay envidia, si hay avaricia en nuestro corazón, hay demasiadas interferencias y Dios no va a oír nuestra oración y nuestro ruego. Todo eso tiene que desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer? Si confesamos delante de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Y si tú estás aquí y todavía no tienes a Cristo en tu corazón, te invitamos a que le des cabida a Él, para que Él te perdone, para que Él te salve, para que Él te limpie, que es lo que Dios busca. Verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad.